Muy buenas tardes. Mi nombre es Yaciris Palacios, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el cual nos encontramos estudiando la licenciatura en Educación Infantil. Mi grupo está conformado por Dina Chaverra, Yadis Oviedos y Gilena Sánchez. A continuación les vamos a hablar un poco sobre los tipos de sociedad y sujeto en la educación, donde son unas preguntas para evaluar los conocimientos y actitudes y prácticas sobre el tipo de sociedad y sujeto que se busca formar mediante el acto educativo. En este incluye los siguientes temas que en su momento cada una dará su respectiva explicación. Yo les voy a hablar sobre cómo se debe hacer la acción educativa. Dicen que las acciones educativas deben ser estructurada, sistematizada, direccional, programada, planificada, contextualizada, generalizada, individualizada y evaluada. La metodología utilizada para las acciones educativas es decidida por el educador, pero delimitada por el educando. La acción educativa es un conjunto de actitudes que se utiliza para crear un ambiente propicio para la educación de los estudiantes, una sociedad dada, a lo que dicha acción tiene dimensiones sociales, culturales, económicas, éticas y políticas. Cabe resaltar que se planifican a desarrollar y orientar esos objetivos educativos configurados para una sociedad determinada. Una función de la misma educación es uno de los factores que más influyen en el avance progresado de personas en la sociedad. Además de promover conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores de todos aquellos que nos caracterizan como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos y hay algunos elementos claves para la acción educativa. Estos son los antecedentes: cooperaciones del profesor, vinculación inicial, objetivos de aprendizaje, criterios de éxito, atención, pensamiento crítico y creativo, trabajo cooperativo y evaluación formativa. Dentro de estos tipos de sociedad y sujeto, en la educación encontramos diferentes principios, tales como cada una va a dar su respectiva explicación. Yo les voy a hablar un poco del principio de la realidad. Dice que el principio de la realidad habla de la programación curricular, que significa referirse no al sistema hipotético de aquellos que podrían suceder en una escuela, sino al conjunto. ¿Cuál es la identidad del proyecto educativo? Entre esto tenemos lo que son los principios, las creencias, fundamentos y conceptos metodológicos. Esto hace posible una inclusión a la mayoría de las sociedades educativas y hace posible que cumplan la misión de la institución a cabalidad. Entre estas entidades tenemos unos valores que deben tener los miembros de los proyectos educativos, como lo son el respeto por las iniciativas individuales, la participación, el respeto a las diferencias, la práctica del trabajo común como eje enriquecedor de las relaciones interpersonales, entre otras. ¿Cuáles son los contenidos educativos que se deben priorizar? Entre ellos tenemos lo que son el grave daño que sufren los niños y niñas y jóvenes en su aprendizaje. Más comprensión lectora, escritura, matemáticas, trabajo en equipo y resolución de problemas. Son habilidades básicas que merecen el foco de una nueva escuela. Priorizar el trabajo en equipo con las familias, tener una excelente comunicación. Esto permite que el estudiante logre determinar un nivel de contenido curricular durante su proceso de educación. Ahora voy a hablar acerca del principio de racionalidad. Si algo puede y debe aportarnos la programación curricular, es hacernos capaces de gestión rutinaria de la enseñanza aún a ser consciente y autorregulado, de una forma de trabajo aislada, sin continuidad con los otros compañeros del mismo u otro nivel, a una acción compensada con un sentido vertical y horizontal.
juega el currículo un papel de alumbrado de la práctica del docente y también de la actividad del alumno, de manera que uno y otro sepan para qué hacen cada cosa y qué sentido tiene esa actividad. ¿Cuáles son las áreas del trabajo educativo? Estas áreas, tanto en lo laboral como en lo profesional, son fundamentales y deben planificar el ámbito educativo. Estas son área de autoconocimiento, área cognitiva, automotriz, área del lenguaje, área de sociedad y área emocional. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué tan importante es la dimensión de lo ético? Lo más importante y fundamental es lo ético, porque sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien, de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. También permite crear hábitos positivos que se necesitará a lo largo de la vida. La ética se relaciona con la responsabilidad social de las acciones y con la honestidad del comportamiento de las personas. Esta da la capacidad para tomar decisiones y afrontar responsablemente las consecuencias de cada una de ellas. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cuál debe ser la postura del educador? Debe ser una persona organizada en sus ideas, segura y bien documentada para que su palabra comunique con claridad, convenza, tenga impacto y movilice a los alumnos hacia cambios significativos, que maneje apropiadamente las diversas técnicas, recursos y métodos de comunicación necesarios para hacer más atractiva y eficiente la transmisión de sus mensajes. Bien, ahora les voy a hablar un poco acerca del principio de la socialidad. Propone que docentes, directivos, padres de familias, alumnos y población educativa en general deben actuar en la búsqueda del consenso a través de la obtención de puntos de acuerdo común que han de privilegiarse con respecto a otros que supongan divergencias dentro de cada comunidad educativa. Ya sabemos que el turismo como tal lo que busca es que trabajemos unidos por el bien de cada estudiante y comunidad estudiantil, valga la redundancia. Muy buenas tardes, docente, queridos compañeros. En este caso me presento, mi nombre es Gilena Andrea Sánchez Chaverra y vengo con mi aporte a la exposición. La pregunta a la cual me corresponde es ¿qué tipos de propuestas educativas se deben fortalecer? Entonces se dice que la propuesta educativa va vinculada a las necesidades y experiencias que ya se han evidenciado en la educación y es fortalecer el aprendizaje colectivo mediante el diálogo y la interacción del trabajo en equipo, renovar la docencia y los trabajadores sociales, diagnosticar las dificultades y mayor autonomía, actividades que se integran a la pedagogía activa y vínculo del aprendizaje significativo, la creatividad, las emociones efectivas y sociales y culturales que ejercitan la relación y el espíritu, que también se busca a fortalecer la igualdad y equidad, la justicia y las acciones que conlleven al cambio de las experiencias y necesidades del ser humano. Entonces, como siguiente tenemos la otra pregunta. ¿Cuál es el papel del currículo desde la perspectiva del aprendizaje autónomo? Entonces se dice que el currículo es una hoja de rutas, un plan que facilita organizar y controlar las actividades que se van a desarrollar en el proceso educativo con el fin de llegar a los objetivos que se están buscando, y desde la perspectiva el currículo permite desarrollar las habilidades que logran la autonomía en los estudiantes, de las personas hasta la sociedad. Todo esto tomando un plan de trabajo desde las experiencias y las necesidades en la integración de la sociedad, fomentando autogestión en la sociedad y la solución del problema. Entonces tenemos un principio de organización o sistematicidad. Dice que todas las programaciones curriculares se unen a una organización funcional de las partes constituyentes de un currículo. Se trabaja
con criterios de operatividad y funcionalidad. ¿Cómo podemos llevar todo esto a la práctica? ¿Cómo se ha de relacionar entre sí los diversos componentes de un currículo para que éste funcione como un tipo de integración o integrado y no como un conjunto de acciones inconexas? Todo esto sucede porque cada conjunto es diferente y lo es cada escuela y lo es cada ambiente, y por eso las prevenciones generales sí pueden y sí tienen como funcionar en cada realidad específica. Por eso decimos la programación puede y tiene que recoger esas características de las situaciones que actuarán como marco de referencia en función al cual cada escuela ha de definir las confusiones o funcionalidad que hará que ese programa sea viable, y a partir de las escuelas se desarrollará la programación, sea introduciendo cuentas de modos edificaciones sean recias para sean viables, y de esta manera todo sea oportuno y a la vez para darse a evaluar y a solucionar los problemas